Un cordial saludo para todos. Soy el padre Fernando Cárdenas. Habíamos iniciado una serie de programas acerca de la actualidad de San Miguel Arcángel en estos tiempos. Ya ustedes pueden llamar a Radio María y pedir sobre el primer programa dedicado a las apariciones de San Miguel, su significado y su relevancia para estos tiempos, estos momentos tan convulsionados, a veces pareciera que hay mucha tiniebla. Pues bueno, creo yo que es necesario redescubrir e invocar a San Miguel Arcángel. El Papa Benedicto XVI nos recordaba que el nombre de San Miguel significa ¿quién como Dios? Y en este sentido creo que no sobra recordar que el documento de la Iglesia Directorio sobre la Piedad Popular, por allá en el numeral 254, expresamente señala que con nombre propio se pueden invocar a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. Otros ángeles no. ¿Por qué? Porque no están en la Sagrada Escritura y por eso no hay ningún fundamento bíblico que sustente nombres de otros ángeles diferentes a San Miguel, San Gabriel y San Rafael. San Miguel Arcángel significa ¿quién como Dios? Ese es el nombre del ángel. También recordamos que los nombres de los ángeles de San Miguel, San Gabriel y San Rafael, de los ángeles que conocemos, significan la misión. Y este nombre de San Miguel tiene o encierra en sí una misión. ¿Quién como Dios? Y el Papa Benedicto XVI, hacia el año 2006, en una ordenación episcopal de unos presbíteros, una homilía muy hermosa y al mismo tiempo muy profunda, el 29 de septiembre de ese año, aquellos que quieran buscarla pueden encontrarla en el internet, en el site del Vaticano, de la Santa Sede, Ordenación Episcopal 2006, sobre los nombres de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Y Benedicto XVI va desglosando cada uno de los nombres y va como interpretando estos nombres y las misiones de los obispos. Es una homilía muy bella, muy hermosa, muy iluminadora y muy pedagógica. Benedicto XVI se detiene en la persona de San Miguel Arcángel y recuerda que San Miguel Arcángel defiende la causa de la unicidad de Dios. Es decir, cuando decimos que San Miguel tiene como nombre ¿quién como Dios?, que es el príncipe de los ejércitos de Dios, que es aquel que dirige la milicia celestial, pues hay que saber, bueno, ¿quién como Dios? Sí, ¿y quién es Dios? Y San Miguel, ¿contra qué o contra quién lucha? Porque es el príncipe de la milicia celestial. Pues Benedicto XVI nos ayuda a tener una luz sobre este tema, porque San Miguel Arcángel viene a defender la unicidad de Dios. ¿Qué es eso de la unicidad de Dios? Miremos un poco lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica cuando va explicando la profesión de fe, la profesión de la fe cristiana que se encuentra en la primera parte del Catecismo de la Iglesia Católica. En los artículos 200, 202, 228 nos explica esto de la unicidad de Dios. Y aquí hago una publicidad política no pagada, y es que el Catecismo de la Iglesia Católica hay que leerlo. Es realmente
no leerlo como un libro cualquiera, no leerlo como un libro de corrido, no, un libro que se va saboreando, un libro que viene a mostrarnos estas riquezas de nuestra fe. Y creo yo que es necesario descubrir y redescubrir estas riquezas de nuestra fe, sobre lo que está fundamentado nuestra fe. Pues bien, el catecismo allá en el numeral 200, cuando comienza a explicar la profesión de fe, creo en Dios. Así comienza el credo. Creo en Dios. Y dice el credo de Niceno-Constantinopla, que comienza diciendo, creo en un solo Dios. Ese es el símbolo niceno-constantinopolitano. Creo en un solo Dios. Y el catecismo nos dice que la confesión de la unicidad de Dios tiene su raíz en la revelación divina en la antigua alianza y es inseparable de la confesión de la existencia de Dios y asimismo también fundamental. Es decir, el catecismo nos está diciendo que cuando proclamamos creo en un solo Dios, esto tiene su fundamento en el Antiguo Testamento, un fundamento basado en la revelación divina. Miren la tranquilidad, la seguridad, la alegría y la esperanza que a nosotros nos da decir cosas que el mismo Dios ha revelado. No que el vecino o que el que llegó ahí de cualquier manera le haya dado por decir eso. No, sino que tiene su fundamento en la revelación divina en la antigua alianza. Y cuando decimos creo en un solo Dios, estamos proclamando esto que San Miguel Arcángel defiende. La unicidad de Dios es el primer artículo de nuestra fe. Y este primer artículo de nuestra fe es el que defiende San Miguel Arcángel. Esta profesión que hacemos de creer en un solo Dios, la confesión de la unicidad de Dios, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios. Porque solamente hay un solo Dios. Y ese solo Dios ha sido el que nos ha sido revelado en la Sagrada Escritura. El mismo que se ha manifestado a lo largo de toda la historia de la salvación. Creer en un solo Dios no es creer en un Dios creado a mi imagen y semejanza. Es creer en un Dios revelado a lo largo de toda la historia de la salvación. Y por eso el catecismo dice que es inseparable la confesión de la unicidad de Dios, es inseparable de la confesión de la existencia de Dios. Cuando no se proclama esta unicidad, pues no existe el Dios que se ha revelado. Existen dioses creados por el hombre, dioses creados a imagen y semejanza de la mente y de la imaginación de los hombres, pero el Dios revelado, el Dios que se ha mostrado como un único Dios. Si no creemos en esa unicidad de Dios, no vamos a creer en la existencia de un solo Dios. Y por eso el catecismo dice que esta confesión es fundamental. Miren lo que San Miguel Arcángel viene a defender. Defiende el primer artículo de nuestra fe. Defiende la unicidad de Dios. Es decir, defiende quién es Dios. Y defiende nuestra fe. Porque de ahí parte los fundamentos de nuestra fe.
Dios, continúa el catecismo diciendo, Dios es único. No hay más que un solo Dios. La fe cristiana cree y confiesa que hay un solo Dios, por naturaleza, por substancia y por esencia. Solamente creemos en un solo Dios, no hay más que un solo Dios. Esto lo viene a defender San Miguel Arcángel. Miren estas relaciones de los ángeles con nuestra vida de fe. A veces pensamos que esto de los ángeles es algo por allá que no tiene nada que ver con nada, que eso es algo bonito, pero ingenuo, pero que inservible, que no presta ningún servicio. Pues bueno, qué gran servicio el que presta San Miguel Arcángel cuando viene a defender la unicidad de Dios, el fundamento de nuestra fe cristiana. Y continúa el catecismo en el numeral 201 diciendo, Dios a Israel, su elegido, se ha revelado como el único. Vuelvo y digo, profesamos esta fe porque Dios mismo se ha revelado. Lo encontramos en el libro del Deuteronomio, capítulo 6, versículos 4 y 5. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Esto era fundamental para los judíos y es fundamental para los cristianos. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Es la unicidad de Dios que viene a defender San Miguel Arcángel. Por los profetas, Dios llama a Israel y a todas las naciones a volverse a Él, el único. Dice el profeta Isaías, por ejemplo, volveos a mí y seréis salvados, confines todos de la tierra, porque yo soy Dios, no existe ningún otro. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará diciendo, solo en Dios hay victoria y fuerza. Jesús mismo, el artículo 202 del Catecismo, Jesús mismo confirma que Dios es el único Señor y que es preciso amarle con todo el corazón, con toda el alma, con todo el espíritu y con todas las fuerzas. Evangelio de San Marcos, capítulo 12, versículos 29 a 30. Y Jesús se presenta como el Señor. Por ejemplo, cuando dice en el Evangelio de San Juan, yo soy el camino, la verdad y la vida. Marcos capítulo 12, versículos 35-37, nos dice que Jesús se presenta como el Señor. Y confesar que Jesús es el Señor es lo propio de la fe cristiana. Y esto no es contrario a la fe en el único Dios, porque creer en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, no introduce ninguna división en el Dios único. Hay quienes piensan que son tres dioses. Y por eso hay que saber quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo. Y esto lo defiende San Miguel Arcángel. Estamos diciendo, viene a defender esta imagen del Dios único y que ese Dios único, pues no, en él no hay ninguna división. El Concilio de Letrán, el Cuarto Concilio de Letrán, afirma, creemos firmemente y confesamos que hay un solo verdadero Dios, inmenso e inmutable, incomprensible, todopoderoso e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas, pero una sola esencia,
substancia o naturaleza absolutamente simple. No hay, porque recordemos, en Dios no hay división. Y el catecismo lo dice claramente, cuando creer en el Espíritu Santo no introduce ninguna división en el Dios único. Hay un solo Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas, un solo Dios. 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. Miren, a mí me parece que esto tiene mucha importancia cuando por ahí hay sectas donde se habla que el Hijo no es Dios. Que el Hijo no es Dios. Esto no es defender y esto no es proclamar la unicidad de Dios. ¿Por qué? Porque se está dividiendo a Dios. Es realmente importantísima. Hay veces pensamos que San Miguel viene a luchar y a batallar, sí, pero contra el maligno, pero ¿y qué consecuencias tiene esto para nuestra vida? Bueno, lo estamos viendo. Por eso decía al comienzo de este programa, la devoción a San Miguel Arcángel es una devoción que hay que rescatar, hay que conocer, hay que vivir y hay que divulgar. Porque hoy día esta unicidad de Dios está siendo no solamente negada, sino que está siendo atacada, está siendo rechazada y hoy día se está desconociendo. En el numeral 228 del Catecismo se dice, se vuelve a retomar esto del Deuteronomio en el capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y cita a Tertuliano, es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea único, es decir, sin igual. Si Dios no es único, no es Dios. ¿Por qué? Porque entonces habría alguien, digámoslo así, en términos muy sencillos. Si no hay nadie, entonces, pues, si Dios no es el único Dios, entonces Dios tendría otros compañeros. Otros dioses a los que le hagan competencia. Y sería algo en contra. Por eso Tertuliano dice, es absolutamente necesario que el Ser Supremo sea único, es decir, sin igual. Si Dios no es único, no es Dios. Entonces lo que viene a defender San Miguel Arcángel, con su nombre, ¿quién como Dios? Lo que está defendiendo es a Dios mismo. No está defendiendo, digámoslo así, atributos que se refieren simplemente a aspectos nominales, aspectos de nombre o propiedades. No, está defendiendo lo que es Dios. ¿Quién es Dios? La persona de Dios. Y al defender quién es Dios, está defendiendo al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Un solo Dios, 3 personas distintas. Está defendiendo la naturaleza, el fundamento de nuestra fe cristiana. Si se cae esto, pues se cae todo. No habría distinción alguna entre ir a una iglesia católica o ir a cualquier otra cosa. No habría ninguna distinción entre ser bautizado y no ser bautizado. No habría ninguna distinción entre recibir los sacramentos y no recibirlos.
porque lo recibimos. Quien nos da esa participación en la vida divina es el único Dios. Pero si hay más dioses, pues me da igual ir allá, acá, aquí o más allá. Cuando somos devotos de San Miguel Arcángel, lo que estamos defendiendo es lo que somos. Y lo defendemos defendiendo quién es Dios. Se podría decir en este sentido que uno defiende lo que es defendiendo quién es Dios. Y en este sentido, la causa que defiende San Miguel Arcángel es una causa muy actual, porque hoy día estamos viendo una desaparición de esta unicidad de Dios. Aparecen nuevos ídolos, aparece la nueva era, con sus famosos gurúes. Aparece que da lo mismo ir aquí o ir allá. Pareciera que es lo mismo rezarle al único Dios que ir a rezarle a un gurú. Es la desaparición de Dios que se proclama desde los grandes foros económicos mundiales, donde uno de sus principales ideólogos, que es realmente un monstruo, Yuval Noah Harari, que ha escrito varios libros, pero él ha dicho abiertamente, y es uno de los ideólogos del Foro Económico Mundial, donde se propaga la famosa Agenda 2030, que Dios tiene que desaparecer. Dios tiene que desaparecer. Es la separación de Dios con los ídolos que aparecen en plazas públicas, con ídolos a los cuales los gobernantes de turno invocan y a los cuales se consagran y consagran sus mandatos. No hemos visto, y pues cada uno responderá, pero no hemos visto que presidentes se consagren, por ejemplo, al Sagrado Corazón, o que consagren su mandato, su gobierno a la protección de Dios. Lo que sí hemos visto es cómo se hacen rituales para consagrar sus nuevos mandatos. Esto en diferentes naciones. Lo hemos visto ya en algún momento. Toqué el tema de la brujería con los movimientos de izquierda. Ustedes pueden pedir allá en Radio María este programa que realmente me parece interesante conocer las relaciones que hay entre la izquierda y la brujería desde sus orígenes. Y esto hoy es algo que se promueve, se divulga y pareciera que no ocurre nada. Es una desaparición de Dios. Es una separación que se da en Dios. Ya no es un único Dios, pareciera.
Son varios dioses, son nuestros rituales ancestrales, son nuestros baales, son nuestros gurúes. Terrible, terrible. Por eso el Pontificio Consejo para la Cultura, que hoy día ya no tiene ese nombre, recibe otro nombre que dentro de la reforma a la curia que se hizo, la verdad no recuerdo el nombre, me disculparán, pero en ese momento, en el año 2004, llevaba ese nombre. En marzo de 2004, pueden buscar ese documento que vale la pena. El Pontificio Consejo para la Cultura, que se llamaba así en marzo de 2004, hablaba del homo indifferens, es decir, del hombre indiferente a Dios. No le importa a Dios si es uno, si es dos, si son cuatro, si son seis, no importa. Lo que importa es que yo me sienta bien con ese Dios. Lo que importa es que ese Dios venga a satisfacer no solamente mis necesidades, sino mis caprichos. Y cuando los deja de satisfacer, entonces me voy donde otro Dios. Y eso es el desfile de dioses y el supermercado de dioses, el supermercado de Baales, de ídolos. Es el homo indifferens. Si antiguamente, y esto San Agustín lo mencionaba, al decir que el hombre es capax Dei, es decir, el hombre es capaz de Dios, el hombre es capaz de conocer a Dios. Hoy día, por el contrario, se habla de el hombre indiferente ante Dios. Esto implica una concepción de Dios y por ende una concepción de quién es el hombre. Si a mí me dicen que yo soy capaz de conocer a Dios, me están diciendo algo muy grande. Es una dignidad muy grande que tengo, que el hombre es capaz de conocer a Dios, que el hombre es capaz de relacionarse con Dios, pues me están diciendo algo muy grande. Pero si lo que me están diciendo es que el hombre ya no tiene esa capacidad, me están rebajando. Y es un cambio antropológico que viene unido a este cambio en la relación con Dios. Todo está unido con todo. Todo está unido con todo. Y por eso, pues entonces, si el hombre, pues no se diferencia en nada de los animales, porque los animales tampoco pueden relacionarse con Dios y el hombre pues tampoco, entonces vienen todos estos movimientos animalistas, ecologistas, extremos, donde lo que se denigra es al hombre y se enaltece es a las bestias. Es realmente todo un cambio de concepción, todo un cambio de la dignidad del hombre. Cuando se habla de Dios, se habla del hombre, y cuando se habla del hombre, se habla de Dios. Al mismo tiempo que cuando se habla de los ángeles, se habla de los hombres. Y cuando se habla de los hombres, se habla de los ángeles. Es algo que es necesario tener en cuenta. Esta es una lucha que hoy día estamos pasando, este cambio antropológico muy, muy fuerte. Y es una lucha sobre esa visión de Dios y que tiene implicaciones sobre la visión del hombre. Allá en el pecado original, recordemos, pues se cierra el pecado, se cierra el paraíso. Dios pone un querubín para custodiar el paraíso, para que el hombre no vuelva al paraíso. Con esto se inicia una lucha en toda la creación, ángeles contra hombres.
Los ángeles que ya tienen que custodiar y custodiarse de los hombres. Los hombres que tienen que luchar contra los ángeles para entrar al paraíso. Pero también es una lucha con Dios. Es una lucha contra este Dios que ha creado al hombre a su imagen y semejanza y que por el contrario, el hombre ha querido crear a Dios a su imagen y semejanza. Vamos a un breve corte musical y ya regresamos. Estamos hablando de este papel de San Miguel Arcángel en estos tiempos actuales. La necesidad de volver a San Miguel. Ya habíamos comenzado un primer programa sobre esto, hablando de las diferentes apariciones reconocidas por la Iglesia de San Miguel y su incidencia. Y estamos hablando también de un aspecto que me parece importante rescatar, porque a veces pensamos o nos quedamos con la idea de que San Miguel lucha contra el demonio y ya, y eso no tiene nada que ver conmigo y no tiene nada que ver con nuestra época. Pero bueno, San Miguel lucha a favor de la causa de la unicidad de Dios. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde conocemos esto? El nombre de San Miguel nos lo indica. ¿Quién como Dios? No hay otro Dios sino este Dios que se ha revelado desde la antigua alianza. Este Dios que se ha presentado como el único Señor, que se ha manifestado en el Hijo y por medio del Espíritu Santo. Pero que este Dios pareciera que buscan desaparecerlo. Pareciera que buscan crear, construir dioses paralelos al único Dios. Y vienen todos estos fenómenos que estamos viendo de adoración a falsos ídolos, de propagación a falsos ídolos, de irrupción de sectas aquí y allá. ¿Y por quiénes se alimentan las sectas? Pues por lo menos en un primer momento se alimentaron de cristianos católicos que sucumbieron ante esta batalla, porque es una batalla del hombre con este Dios que se revela como un Dios de amor. Es el único que se presenta como el Dios de amor. Lo dice San Juan, lo recoge Benedicto XVI en esa encíclica Deus Caritas es, Dios es amor. Es interesante. Y esto hay que tenerlo en cuenta y hay que saberlo y recordarlo. El único que se ha presentado como Dios es amor es el Dios de los cristianos. Estos Baales modernos, estos ídolos contemporáneos, ninguno se presenta como amor. Y ahí hay algo interesante, hay algo muy profundo en eso, una realidad espiritual, porque es la lucha que tiene el hombre desde el pecado original por acoger este Dios, el único Dios que es amor. Y en esta lucha, porque nos cuesta reconocer que Dios es amor, que Dios es amor y que Dios me ama. Dice San Pablo, Dios me amó y por mí se entregó. Y es algo que nos cuesta, es algo que es difícil.
Y en esta batalla de ese Dios único que es amor, están injertados los ángeles. Los santos ángeles y San Miguel como el príncipe de la milicia celestial, como el príncipe que defiende la causa de la unicidad de Dios, viene a luchar a favor nuestro para que reconozcamos y nos abramos a ese Dios único que es amor. Para que nos abramos a aceptar que somos profundamente amados por Dios. El Catecismo de la Iglesia Católica les decía, y vale la pena que se lea, a partir del numeral 200, trata sobre este tema de la unicidad. Ya he mencionado algunos, pero a partir del numeral 222 a 227, menciona las consecuencias de la fe en el Dios único. Las consecuencias que tiene decir, bueno, yo creo en un solo Dios. Y menciona, por ejemplo, creer en Dios, el único, y amarlo con todo el ser tiene consecuencias inmensas para toda nuestra vida. Y comienza a desarrollar como 5 consecuencias. Primero, es reconocer la grandeza y la majestad de Dios. Santa Juana de Arco decía, Dios debe ser el primer servido, no el dinero, no el poder, no lo que digan los otros, sino Dios en primer lugar. Miren ustedes cuántas tinieblas se disiparían, cuántos dolores de cabeza, por decirlo menos, nos evitaríamos si nos dedicáramos simplemente a servir en primer lugar a Dios. Hoy pareciera que algunos quieren servir al mundo y a los intereses del mundo y servirlo de acuerdo a las opiniones, a la favorabilidad, a las encuestas, y Dios se deja a un lado. ¿Cuánto nos evitaríamos si sirviéramos en primer lugar a Dios? Y reconocer la grandeza y la majestad de Dios es saber que Dios es tan grande que supera nuestra ciencia. Es quitarnos esta arrogancia y este orgullo que nos domina. Es saber que Dios tiene caminos nuevos, llenos de misericordia, de compasión, de perdón. Cuando no reconocemos que Dios supera nuestra ciencia, pues tomamos del fruto del árbol de la vida y comenzamos a creernos nosotros los poseedores de la ciencia. Segunda consecuencia es vivir en acción de gracias. Si Dios es el único, todo lo que somos y todo lo que poseemos viene de Él. Dice San Pablo en la primera carta a los Corintios, ¿qué tienes que no hayas recibido? Es reconocer que todo viene de Él y por eso una continua acción de gracias. ¡Qué diferente! El padre Emiliano de Tardif decía, los cristianos católicos estamos llamados a vivir en una continua alabanza, pero pareciera que lo que estamos es en una continua quejanza. Pero si yo sé, soy consciente que Dios, que este Dios que es amor, que es el creador de todo,
y me ama. Vivo en una constante acción de gracias. Tercera consecuencia es reconocer la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres. Génesis capítulo 1, versículo 26. Todos han sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Y esto desde el vientre materno. Mira todo lo que se desprende de la unidad de Dios. Todas las consecuencias. Y estoy leyendo el Catecismo de la Iglesia Católica. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Numerales 222 a 227. Las consecuencias. Y todo esto lo defiende San Miguel Arcángel y la milicia celestial. Todas estas consecuencias que nosotros vivamos en acción de gracias, lo defiende San Miguel Arcángel. Que nosotros reconozcamos la unidad y la verdadera dignidad de todos los hombres, lo defiende San Miguel Arcángel. Tercera consecuencia es usar bien de las cosas creadas. La fe en Dios, el único, nos lleva a usar de todo lo que no es Él, en la medida en que nos acerca a Él. Y a separarnos de ello, en la medida en que nos aparta de Él. Y aquí traen una oración de este santo suizo, San Nicolás de Flue, con esta oración que la podemos repetir. Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y Dios mío, despójame de mí mismo para darme todo a ti. Hasta con la creación, es que por eso decíamos, es el fundamento de lo que somos, es el fundamento de toda nuestra existencia cristiana. Si yo pienso que hay un Dios que me va a proteger en mi mandato, y hay otro Dios que va a protegerme para las enfermedades, y hay otro Dios que me va a proteger para mi matrimonio, y hay otro Dios que me va a dar dinero, pues esto es la época de los romanos, la época de los ídolos. Y cae toda la dignidad del hombre, y al caer toda la dignidad del hombre, cae todo el bien uso que se le hace a la creación. Y en todos estos aspectos está, lo digo con todo respeto, está metido San Miguel Arcángel y la milicia del ejército celestial. En todos estos aspectos. Por eso la importancia, la creación, dice San Pablo en la carta a los Romanos, está gimiendo dolores de parto, quedó sometida al demonio. Hemos hecho de la creación un Dios, y ni siquiera un Dios, o mejor, un Dios creado a imagen y semejanza nuestra, y por eso la estamos maltratando. La estamos haciendo y deshaciendo con la creación. No estamos haciendo uso bien de las cosas creadas, porque no vemos que salen de este único Dios. Y quinta consecuencia es confiar en Dios en todas las circunstancias, incluso en la adversidad. Este autor Chesterton, con esa agudeza de pensamiento, él dice: los que se dicen ateos tienen tienen su dificultad cuando no saben a quién agradecerle. Esa expresión tan bella, gracias Dios mío.
Gracias, Señor. Es confiar en ese Dios que es amor en todas las circunstancias, pero si yo estoy confiando en que el uno es para mi gobierno, el otro es para mi matrimonio, el otro es para que me dé plata, el otro es para que me den empleo, imagínense, yo tengo que estar recorriendo, yo no sé, de un lado para otro y me voy afanando y me voy angustiando. No. Dios es el que es. Y no hay otro Dios, incluso en la adversidad. Y esto les comparto en momentos difíciles que uno ha tenido, porque todos pasamos por momentos difíciles. Pero uno saberse en las manos de Dios, uno saberse amado por Dios, todo cambia. Puede cambiar el amor de tu familia, puede cambiar el amor de tus amigos, pueden decir de ti lo que quieran, pero Dios te ama. Y eso Dios no lo va a cambiar. Dios no va a dejar de decirte que te ama. Te podrán maltratar, te podrán calumniar, te podrán injuriar, te podrán separar, pero Dios nunca va a dejar de decirte que te ama. Es confiar en Dios en todas las circunstancias. Y el catecismo trae esta oración de mi patrona, Santa Teresa de Ávila. Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Miren las consecuencias de creer en un solo Dios. Y miren también las consecuencias de no creer en un solo Dios. No vivimos en acción de gracias, maltratamos la creación. No reconocemos la dignidad de todos los hombres, porque pues hay dioses para todos. Y no confiamos en las adversidades, porque nos angustiamos, nos agotamos, vivimos persiguiendo esos dioses creados a imagen y semejanza que dependen de los rituales que cada uno de nosotros haga, y no depende del amor que Dios tiene por nosotros. Por eso es la lucha entre este Dios que nunca se va a cansar de decirte que te ama y reconocer y acoger en tu vida este amor que Dios tiene. Y en esto los ángeles, San Miguel Arcángel, en todo esto nos viene a ayudar, viene a luchar, viene a defender esta causa. Por eso, vuelvo, insisto, es que esto de los ángeles no es solamente algo piadoso, no es solamente algo bonito y se quedó allá. No, esto tiene unas implicaciones muy profundas en nuestra vida. Este espacio, con la venia de nuestro director, el padre Germán Acosta, pues precisamente por eso, en este espacio que amablemente Radio María, en la persona del director, padre Germán Acosta, ha tenido bien en confiarme, pues también lo dedico a hablar sobre el amor humano, hablar sobre realidades, digámoslo así, humanas, porque no hay nada de lo que le ocurra al hombre que sea indiferente a Dios y por lo tanto a los ángeles. Que padre, ¿por qué habla de teología del cuerpo si su espacio es sobre los ángeles? Es que mi hijita, todo lo que le ocurre al hombre le afecta a Dios. Y por eso a los ángeles. Porque es
esta lucha entre acoger este Dios único, que se ha revelado, que se ha manifestado como el único Dios que es amor, y acoger otra serie de cosas. Este es uno de los aspectos que vamos a seguir profundizando sobre San Miguel Arcángel, quien como Dios que defiende la causa de la unicidad de Dios. Vamos a seguir tratando este tema, si Dios lo permite, en los próximos programas. Que Dios los bendiga. Un feliz día para todos.